Hola amores, ¿qué tal estáis? Nosotros aquí ya con bastante calor. Por eso os traigo este vestido fresquito, alegre y muy sencillo de realizar. O sea que yo lo he hecho pues en un periquete. He utilizado para este vestido esta lana, que ya no os puedo enseñar el ovillo entero porque solamente me queda este. He utilizado 3 madejas de cada color. Lo he hecho en 2 colores, como lo puedes hacer en 1 o en 3 o como más te guste. Es cotón 100 de Katia. Es un básico, buena señal. A mí me gusta mucho trabajar los básicos de Katia, porque cuando hace mucho tiempo que lo tienen en catálogo es porque la gente estamos muy contentas con este hilo. Entonces es algodón 100%, como el nombre indica. Es como para trabajar con un 3,5, con un 3, 3,5. Sí, aquí pone agujas de 3, 3,5. De ganchillo no pone nada, pero bueno, más o menos. Y he utilizado esto, 3 madejas de cada color. Y esto es lo que me ha sobrado, de la que seguramente se ha repetido menos el color. Entonces, si tenéis que hacer una talla más grande o lo que sea, pues os tenéis que plantear por lo menos una más y repetir un color más veces, o en fin. Esto ya o lo podéis tejer con cualquier hilo que tengáis, que os guste o que os apetezca. ¿Sí? Pues vamos a empezar. Vamos a empezar por el cuerpo. El cuerpo está hecho de punto medio alto y está tejido en circular, ¿eh? O sea que vamos a hacer las cadenetas necesarias para el contorno de nuestro pecho. Y aquí cerramos con un punto deslizado en la primera cadeneta. Esto sería nuestro contorno. Entonces ahora, para el punto medio alto, solamente pinchamos, o sea, cogemos hebra, pinchamos, sacamos hebra y cerramos de una vez. Hebra, pinchamos, sacamos hebra y cerramos de una vez. Y así vamos a hacer toda la vuelta. Cuando terminamos la vuelta, pues enganchamos aquí y seguimos trabajando en redondo. Enganchamos con un deslizado y seguimos trabajando. Y ahora vamos a añadir el segundo color. Hacemos un par de cadenetas, que será el primer punto, y seguimos. Pues así vamos a seguir toda la vuelta. Terminamos la vuelta y enganchamos aquí. Podemos cambiar el color ahora, en este momento, ¿eh? O sea, podemos enganchar, en este caso ya lo tenemos aquí, lo subimos. Podemos hacer el enganche con el segundo color, bueno, en este caso con el primero, y ya empezar desde aquí, ¿eh? Esto como cada uno le vaya mejor. Y vamos a hacer una tercera vuelta. En realidad el vestido original tiene más, pero aquí solamente voy a hacer 3, porque pues esto es simplemente siempre lo mismo, ¿eh? Todo el rato punto medio alto.
Pues vamos a suponer que esto es el cuerpo. ¿Cómo de ancho? Luego le mediremos, o sea, ¿cómo de largo? Pues si solamente quieres un trocito y luego ya que salga la falda calada, o si quieres hasta debajo del pecho, o si quieres hasta la cintura. Esto también es a gusto, ¿eh? Entonces ahora lo que yo hago es cambiar de ganchillo. Esto lo estaba haciendo con un 3, me ha costado un poquito porque era bastante estrecho, pero está bien porque esto luego cede y que está bien que quede más apretadito. Pero ahora voy a cambiar al 3,5. Voy a cambiar al 3,5 pues precisamente porque esto ya me vaya cogiendo un poquito más de vuelo. Y voy a hacer otra cosa para que también me vaya cogiendo ese vuelo. El punto es un punto bajo, esta vez lo voy a trabajar aunque haya subido con una cadeneta, un punto bajo, 5 cadenetas, y ahora aquí nos tendríamos que saltar 5 puntos, pero solo me voy a saltar 3, 1, 2 y 3, con lo cual ya estoy como aumentando. Y luego 3 cadenas y nos tendríamos que saltar 3, pero solamente me voy a saltar una. O sea que ya quito 2 de aquí, que aumento, y 2 de aquí. Aquí me tendría que saltar 5 y me salto 3, y aquí me tendría que saltar 3 y me salto una. Y sigo. 1, 2, 3, 4 y 5. Me salto 3 y un punto bajo. Y 1, 2 y 3. Me tendría que saltar 3, pero solo me salto una. ¿Sí? Entonces, este punto va a ser múltiplo de 4 y 2, 6. Múltiplo de 6, ¿eh? Porque esta es una secuencia que tiene un punto bajo que no lo cuento porque viene con la secuencia, como es en redondo, no lo cuento. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Que no os cuadran los múltiplos? No pasa nada, porque como estamos trampeando, si en uno te tienes que saltar 4 y en el otro 2, pues no pasa nada. La cuestión es que llegues al final con la muestra completa, con las secuencias completas. Tienes que llegar aquí con 3 puntos de cadeneta y saldándote uno, para haber hecho la grande y la pequeña. Entonces sigo 1, 2, 3, 4, 5, me salto 3 y voy aquí con un punto bajo, y ahora 3, me salto 1 y aquí, y toda la vuelta igual. 5 cadenas, me salto 3, 3 cadenas, me salto 1. ¿Veis? Yo aquí al final de la vuelta, en esta que me tenía que saltar 3, solamente me salto 2, porque si no, no me cuadraría. Ya aquí hago 3 y me salto 1 y engancho en el primer punto bajo. Bien, pues aquí van 2 vueltas de cada color. 2 en este caso en malva y 2 en azul. Por lo tanto, ahora en la segunda de malva, donde hay 5 cadenas, lo que tengo que hacer es subir con 3 cadenas. Este sería el punto que se añadirá aquí, y ahora lo veréis. 3 cadenas es como si fuera un punto alto. 3 cadenas de separación y un punto bajo en el centro. 3 cadenas de separación
Y aquí donde solo hay las 3 cadenas vamos a hacer 3 puntos altos cerrados juntos, 1 y no lo termino de cerrar, 2, 3 y los cierro, 2 cadenas y otra vez 3 puntos altos cerrados juntos, cierro una vez, este también solo cierro una vez y este cierro una vez y ya cierro todo. Y aquí otra vez 3 cadenetas, un punto bajo en el centro del grupo de 5 cadenetas y 3 cadenetas, un punto bajo y 3 cadenas, y en el espacio pequeño 3 puntos altos cerrados juntos, 2 cadenas y en el mismo espacio 3 puntos altos cerrados juntos. Bueno, pues así vamos a ir haciendo toda la vuelta. Cuando llegamos al final, veis que habíamos dicho que habían 3 puntos de subida que correspondían a un punto alto de estos 3 que hacemos. Hacemos las 2 cadenetas de separación y hacemos 1, 2 y lo cerramos junto con 1, 2, 3, la tercera cadeneta de este punto alto de subida. ¿Veis? Y así ya nos queda el acabado, pues como si no hubiera pasado nada. Estas son las 2 vueltas que vamos a repetir siempre. Lo que pasa es que ahora con el azul pues vamos a hacer al contrario. Subimos el azul por aquí detrás, si lo queréis cortar cada vez, pues cada uno un punto bajo, 3 cadenetas, y un punto bajo. Ahora 5 cadenetas, un punto bajo, 3 cadenetas y un punto bajo. Si os dais cuenta, aquí había un arquito de 5 en el que hacíamos 3 puntos de cadeneta, un punto bajo y 3 puntos de cadeneta, y ahora vamos a invertir el dibujo. Ahora aquí está el arquito pequeño de un punto bajo, 3 cadenetas y un punto bajo, y aquí donde habíamos rellenado 5 cadenetas y un punto bajo. Así es que seguimos 5 cadenetas, un punto bajo, 3 cadenetas y un punto bajo. Termino con 3 y ahora 5 que engancho en el primer punto bajo que he hecho aquí. Aquí un deslizado. Y ahora me toca la segunda vuelta con azul y voy a hacer lo mismo que en esta vuelta.
Donde está el espacio pequeño voy a hacer los 3 puntos altos cerrados juntos, 2 cadenetas y 3 puntos altos cerrados juntos, que es aquí. Así que engancho y el primer punto son 3 cadenetas, 2, 3, 1, 2 y 1, 2 y 3. Y donde está el espacio grande, pues 3 cadenetas, un punto bajo y 3 cadenetas. Ya veis que es lo mismo, lo único que hemos alternado. Y termino con 3 cadenas, un punto bajo, 3 cadenas y engancho aquí. Y ya tendré que cambiar de color. Bueno, pues como veis, esto ha cogido bastante vuelo. Si lo queréis con más vuelo, pues es tan fácil como en la última vuelta de punto medio alto aumentar ya un poco, o aquí en vez de dejar 3 puntos dejar 2. Y si ahora esto todavía le falta coger más vuelo, porque conforme lo vas trabajando va hinchando un poco, pero si no, pues una solución es cambiar a un número más. O sea, yo he cambiado del 3 al 3,5, y si ahora me hiciera falta, o un poquito más abajo, un poquito más de vuelo, me gustara o me hiciera falta, pues cambiaría al 4, y aquí no ha pasado nada. Y así hasta el largo que os guste. ¿Veis lo que os decía? Pues este es el cuerpo. Mide 14 centímetros antes de empezar el calado, pero esto lo podéis hacer como queráis. Simplemente una tira estrechita o más hasta la cintura, como a cada uno le guste. Yo he ido alternando los colores cada 2 vueltas de punto medio, pero también lo podéis hacer cada vuelta o hacerlo liso, como más os guste. Y ahora, para que esto se sujete sin tirantes, voy a pasarle una gomita de cordón, que la puedo enhebrar en una aguja lanera, y la voy a ir pasando por aquí, por esta primera vuelta, por las hebritas de un lado, para que así, pues por el otro no se va a ver nada. ¿Veis? Por aquí no se ve absolutamente nada. No será cuestión de fruncir, sino solamente de sujetar, porque claro, el algodón, quieres que no, pues da un poco, y cuando ya lo llevara unos cuantos días, pues igual, aunque ahora le vaya muy ajustadito, pero tendría tendencia a bajarse. Entonces simplemente es pasarla por aquí, por la primera parte del punto, dijéramos, por la parte de atrás, y procurar de que no se vea por el otro lado. ¿Veis? De esta forma no va a quedar fruncido, sino que
va a quedar sujeto. No van a tener esa sensación todo el rato de que se cae el vestido. Luego, una vez en el cuerpo, pues ya ajustaré la medida. Podéis también ponerle unos tirantes sin ningún problema, ¿eh? De punto bajo, de punto alto, caladitos, como más os guste. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Este vestidito que a mí me gusta mucho, que me parece súper cómodo y fresquito. Espero que os haya gustado o que os sirva de inspiración para cualquier trabajo. Os doy las gracias por estar aquí, os mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!